vamos a hablar de algunos consejos para saber medir el impacto de nuestras acciones SEO. Vamos a hablar del DA, vamos a hablar del PA, cómo definir objetivos realistas y me va a costar menos posicionar y encima hay menos competencia y ahora mismo se está buscando más y eso es inteligencia y me emociono. Yo qué sé. ¿Y qué es un KPI? Pues como la propia palabra indica, Key Performance Indicator. Ya sabéis que mi inglés no es muy bueno y como las definiciones son teoría y la teoría se la lleva el viento, o bueno, o no, o esto me lo he inventado. Ya estoy por aquí, un vídeo más, Luis Villanueva, o mejor dicho, una clase más, porque seguimos en el curso de SEO para principiantes y en la clase de hoy vamos a hablar de algunos consejos para saber medir el impacto de nuestras acciones SEO. Así que nada, empezamos. Bien, ¿y de qué vamos a hablar en este vídeo? Vamos a hablar del DA, vamos a hablar del PA, vamos a hablar del DR y de cómo aumentar el DR es positivo para nuestra estrategia de SEO y que eso es lo que hay que medir. No, vamos a hablar de métricas de verdad y por eso hemos subdividido, como siempre, la pizarra en tres partes. En la primera parte hablaremos de objetivos o cómo nos tenemos nosotros que plantear esos objetivos y que esos objetivos sean realistas. Ojo. Además, como veis aquí, hablaremos también un poquito de segmentación y cuál es la manera inteligente de intentar llegar a esos objetivos o incluso redefinir esos objetivos de vez en cuando. En la segunda parte hablaremos de métricas y KPIs y intentaremos con unos ejemplos empezar a entender sus diferencias. Y en la última parte de la pizarra hablaremos de herramientas, de estas herramientas que nos van a servir para sacar estas métricas que luego nos sirven para medir si estamos llegando a esos objetivos o no vamos a llegar a esos objetivos o si no hemos llegado o si sí que hemos llegado. Así que nada, vamos con el punto número 1. En esta primera parte hablaremos de objetivos, o mejor dicho, cómo definir objetivos realistas y alcanzables. Bueno, realmente la palabra realista y alcanzable va un poquito de la mano. ¿Y por qué digo esto? Si a priori parece lo más sencillo definir los objetivos y lo difícil es alcanzar esos objetivos con SEO y para eso hemos visto todo el curso. Que por cierto, si estás aquí y no has visto los vídeos anteriores, haz clic aquí y empieza desde cero todo este curso de SEO para principiantes. Bueno, ¿por dónde iba? ¿Por qué decía esto? Porque realmente no es tan sencillo pensar. Imaginar un dueño de una tienda online y le preguntamos ¿cuáles son tus objetivos? Y te va a decir facturar más, vale, pero vamos a definir unos objetivos en un espacio de tiempo para trabajar en consecuencia y poder llegar a esos objetivos. Por eso quiero explicaros un poquito como una mini chuleta para poder definir de forma correcta esos objetivos. Y las dos cosas principales es que esos objetivos sean realistas y sean alcanzables. Y para ello, para que puedan ser realistas y alcanzables, nosotros tenemos que contar con varias cosas, como por ejemplo los recursos que disponemos, el presupuesto, la competencia, etcétera, etcétera. En vídeos anteriores ya vimos todo este tipo de cosas. Entonces, ¿la fórmula cuál sería? Pues la fórmula sería, dependiendo del tipo de negocio que tenemos, por eso pongo más facturación, aumentar leads, más clics en la publicidad, que es de lo que yo vivo, más reservas, más lo que sea. Y siempre vamos a representarlo en un porcentaje. Vamos a verlo con un ejemplo, con el mismo ejemplo de antes de la tienda online. Por ejemplo, en vez de decir facturar más, podríamos decir, vamos a empezar a trabajar el SEO y el objetivo que nos vamos a plantear es aumentar la facturación de toda la tienda online un 20% en los próximos 12 meses. Pues esto es realista y alcanzable, se puede estudiar, se puede ver la competencia que tenemos, se puede ver el presupuesto que tenemos, si tenemos datos históricos, por ejemplo, de ese negocio, con Google Analytics, con Google Search Console, con cosas que ahora luego veremos, pues nos podemos cerciorar si realmente podemos llegar a esos objetivos, si son realistas y alcanzables. Y si es así, perfecto. Entonces, más o menos la chuleta quedaría así. ¿Qué porcentaje vamos a aumentar de facturación, en qué espacio, periodo de tiempo, en 12 meses y esto, qué cuantía numérica sería? A ver, porque por ejemplo... el mismo ejemplo que he puesto antes, vamos a aumentar un 20% la facturación en los próximos 12 meses gracias al trabajo que vamos a desarrollar de SEO. Y esta era la mini chuleta que quería explicaros para empezar con todo esto de medir el impacto, de definir objetivos. Bueno, en concreto esto era para empezar a ir definiendo nuestros objetivos de forma correcta. Yo me he puesto a 12 meses, pero podría ser a 3 meses. Por ejemplo, podríamos hablar de yo quiero aumentar la facturación de esta sección concreta de la web en los próximos 3 meses, porque quiero que centremos los esfuerzos en esta sección. ¿Por qué? Porque viene la campaña de Black Friday y en estos productos tengo más beneficio que en otros. Pues bueno, eso también es otro objetivo que tengo que al final me va a hacer aumentar la facturación general, pero lo voy a hacer sobre esta zona concreta de la web y esto me va a dar pie a el siguiente punto que quería explicar.
Bien, vamos con este segundo punto que quiero explicar de esta primera parte, donde vamos a hablar de segmentación y me viene al hilo del ejemplo que acabo de poner, donde acabo de comentar que me marco un objetivo a 3 meses de aumentar la facturación un 10% en esta sección concreta de la web. Oye Luis, ¿y por qué en esta sección y no en las otras 10? ¿O en el conjunto aumentar la facturación de toda la tienda? Muy sencillo, porque en esta sección concreta tengo más margen de beneficio, soy más competitivo en cuanto a precios y actualmente en la época que estamos del año la gente lo está buscando mucho más, entonces es más inteligente centrar mis esfuerzos aquí y al final no solo voy a aumentar la facturación, sino que voy a tener más margen de beneficio y por lo tanto al final la facturación general va a aumentar, pero con más beneficio. Y realmente me he acordado de poner esto en este vídeo porque hace justo una semana desde que estoy grabando este vídeo que un cliente me llamó para este caso concreto, me dice: oye Luis, me ha entrado todo este producto, he conseguido sacar un margen de beneficio mayor del resto de productos, puedo bajar el precio y ser más competitivo que la gente y tenemos recursos y presupuesto y vamos a centralizar nuestros esfuerzos aquí porque realmente vamos a aumentar la facturación pero voy a tener más margen de beneficio. Y esto tiene todo el sentido del mundo, voy a seguir aumentando la facturación general pero de una sección que soy mucho más competitivo y me va a costar menos posicionar y encima hay menos competencia y ahora mismo se está buscando más y eso es inteligencia y esto tiene que ver con la segmentación y sigues aumentando la facturación pero con más beneficio. Tiene todo el sentido del mundo y por eso quiero hablaros de segmentación. No quería meterlo porque puede ser a priori algo avanzado, pero es que creo que es necesario abrir la mente, luego vosotros buscar más información. Y me emociono. Vale, pero ¿qué es esto de la segmentación? Pues si hacemos un poquito de memoria, ya entramos un poquito de lleno en esto en el vídeo 6 de este mismo curso de SEO para principiantes donde hablábamos de Keyword Research o cómo hacer un estudio de palabras clave. De hecho, en uno de esos vídeos que yo os mandaba, explicaba cómo hacer ese Keyword Research por secciones y poníamos de ejemplo, creo que era la página de MediaMarkt porque tenía diferentes secciones, sección de electrónica, sección de electrodomésticos, sección C, D, F, que iban a diferentes públicos y tenían diferentes tipos de producto. Pues esa sería una forma de segmentar la web por secciones totalmente diferentes. Al final, la segmentación trata de coger la web y trocearla en base a patrones que nosotros queramos analizar. En este caso, una muy típica es por tipología de URLs, todo lo que son categorías, todo lo que son fichas de producto, todo lo que son artículos del blog, todo lo que tenga que ver con categorías del blog, etcétera, etcétera, etcétera. Se trata de eso. De hecho, os voy a dejar justo aquí debajo del vídeo en la descripción diferente información, presentaciones que yo he hecho y vídeos donde se explica cómo segmentar, para qué sirve, etcétera, etcétera, etcétera. Pero más o menos ya os hacéis una idea. Poniendo un ejemplo, podríamos poner el ejemplo de la tienda online donde aquí tengo la home, aquí tengo la categoría, por ejemplo, de... Yo qué sé. Gaming. Y dentro de gaming pues tendría sillas gaming, pantallas de gaming, ratones de gaming, etcétera, etcétera, etcétera. Y estos son diferentes secciones y yo podría saber perfectamente cuánto tráfico y cuánta facturación se está llevando esta sección. Y de esta sección cuánto tráfico se está llevando esta, sillas, pantallas y ratones. Cuánto me está trayendo cada una, tanto tráfico orgánico como facturación, como conversiones, etcétera, etcétera, etcétera. Y para todo esto sirve todo esto de la segmentación. Ahora sí, vamos con el punto número 2 o con la parte número 2. Bien, en esta segunda parte de la pizarra vamos a hablar de métricas y KPIs y vamos a intentar aprender la diferencia entre esas métricas y esos KPIs, porque muchas veces a las métricas le llamamos KPIs y a los KPIs le llamamos métricas. Y para ello vamos a empezar definiendo qué son las métricas, qué son los KPIs, y como estas definiciones muchas veces no se entienden o no se aprende nada con las definiciones, lo mejor es ver diferentes ejemplos que he puesto yo aquí en la pizarra, con lo que lo vamos a entender todo perfectísimamente. Empezaremos definiendo qué es una métrica. Realmente una métrica es un número, es algo cuantitativo que nos sirve para medir y comparar, así de simple. ¿Y qué es un KPI? Pues como la propia palabra indica, Key Performance Indicator. Ya sabéis que mi inglés no es muy bueno, lo traduciré. Indicador clave de rendimiento, que nos sirve para medir el rendimiento de un proceso y va muchas veces directamente ligado con esos objetivos y normalmente se representa en porcentajes. Y como las definiciones son teoría y la teoría se la lleva el viento, o bueno, o no, o esto me lo he inventado, lo vamos a ver con un ejemplo que se va a entender, o con varios ejemplos que se va a entender todo esto muchísimo más. ¿Vale? Pues vamos a ver estos ejemplos, que principalmente son dos, un ejemplo básico y un ejemplo avanzado. En el ejemplo básico vamos a hablar de números generales y en el ejemplo avanzado vamos a hablar ya de número de URLs, por eso es un pelín más avanzado simplemente. Vamos con el ejemplo básico, donde he escogido tres métricas simples que todo el mundo conocemos y ya os estoy diciendo aquí lo que son las métricas, que son impresiones, sesiones y conversiones. Y si queréis lo podemos hilar con el ejemplo anterior o en el principio, que habíamos hablado de que nos íbamos a marcar un objetivo de aumentar un X% la facturación de nuestra tienda online en los próximos X meses. Por ejemplo, por poner ese ejemplo, pues por lo tanto, si yo quiero
generar más ingresos y por ende más facturación, necesito aumentar las conversiones, y para aumentar las conversiones necesito aumentar las sesiones orgánicas, porque estamos hablando de SEO. Y para aumentar las sesiones orgánicas necesito más impresiones, y que esas impresiones se transformen en sesiones y que a través de esos clics, y que esas sesiones se transformen en conversiones. Pues aquí podríamos sacar, por ejemplo, dos KPIs que fueran el porcentaje de conversión y el porcentaje de sesiones que me están llegando de esas impresiones. Muy simple, ya sabemos la diferencia entre métricas y KPIs. Este proceso es el que realmente estamos midiendo, ¿vale? Y podemos ir viendo ese rendimiento y cómo va mejorando. Ahora bien, vamos con un ejemplo un pelín más avanzado, que hablamos de número de URLs, y luego vamos a hacer esta parte que también es muy interesante, ¿vale? Vamos con el número de URLs. Yo en mi página web tengo un número de URLs totales, que son 100, por ejemplo. Y aquí tengo las URLs totales. Y entonces, ¿cuáles son las métricas? URLs totales, URLs indexadas, URLs que tienen impresiones, URLs que tienen sesiones orgánicas y URLs que están teniendo conversiones. Pues muy simple, yo tengo 100 URLs totales, 80 URLs indexadas, 50 URLs con impresiones, 20 URLs con sesiones orgánicas y 10 URLs con conversiones. Y esto podría ser un escenario perfectamente real, incluso estoy tirando por lo alto. Vale, pues ¿qué porcentaje de estas URLs totales, qué porcentaje tengo de URLs indexadas de este totales? Pues podría ser un 80%. Vale, pues este sería el KPI, tengo un 80% de URLs indexadas con respecto al total. ¿Y esto puedo mejorarlo? Por supuesto que tengo que mejorarlo, y por supuesto que puedo mejorarlo. Pues me voy a marcar el objetivo, y aquí ya vamos un poquito entrando en algo más profundo. Me voy a marcar el objetivo de aumentar a un 100% las URLs indexadas. Pues ya lo puedo ir midiendo. Ahora mismo estoy en un 80 y con las acciones que he desarrollado pues me he metido en un 90. Coño, he mejorado, por supuesto. Entonces, ¿cómo va ese rendimiento? Pues va bastante bien. Y de URLs indexadas que tenía 80 y con impresiones tenía 50, ¿qué porcentaje tenía y qué porcentaje tengo? Pues ya lo estoy midiendo. ¿Cuántas URLs tienen impresiones de estas que estaban indexadas? El KPI 2. Y de estas impresiones, ¿cuántas tienen sesiones orgánicas y cuántas tienen conversiones? Realmente esta parte, ¿vale? Es como esta, pero en vez de medir el número general de lo que me está entrando, estoy midiendo por URLs. ¿Cuántas URLs tienen impresiones? Que habíamos hablado, creo que eran unas 50. Pues aquí ya tendría ese KPI, ese porcentaje de 80 a 50. Si esto aumenta, pues obviamente esto también, entre comillas, aumentará. Y de cuántas URLs tienen impresiones a cuántas tienen sesiones orgánicas, otro porcentaje. Me voy a marcar el objetivo de aumentar las URLs con sesiones orgánicas con respecto a las que tienen impresiones. Pues exactamente sería lo mismo. Y acabamos de ver de una forma muy sencilla la diferencia entre métricas y KPIs. Y espero que con esto vosotros podáis ir aplicándolo. Y vámonos con el último ejemplo que quiero poner, que es un poquito cómo vamos a medir ese éxito, entre comillas. Vamos con este último punto de esta segunda parte de la pizarra, donde vamos a hablar de el éxito, o mejor dicho, cómo medir de forma correcta el éxito de nuestra estrategia o nuestra campaña de SEO en base a esos objetivos en ese espacio-tiempo que nos hemos marcado. Porque en ocasiones, cuando llega el momento y ha finalizado ese tiempo y queremos ver si hemos alcanzado los objetivos, tenemos o solemos tener dos respuestas, sí o no. Y realmente esto no es una forma de medir ese éxito. Realmente, fijaros, no es lo mismo decir no hemos alcanzado los objetivos que decir hemos alcanzado un 95% de los objetivos. Realmente no los hemos alcanzado, pero nos ha faltado solo un 5%. Del mismo modo, tampoco es lo mismo que decir hemos llegado a un 20% de los objetivos que nos habíamos propuesto. Hostia, pues nos ha faltado un 80%. Y ahora que hemos entendido la diferencia entre métrica y KPI, vamos a aprovecharnos de ese KPI para medir este proceso, ¿vale? Hasta llegar al éxito y ver ese porcentaje de éxito. Y aquí os he dejado una formulita, por ejemplo, con el ejemplo anterior, y esto se puede aplicar con todos los objetivos que nos propongamos. Yo quiero aumentar, en el ejemplo habíamos hablado de un 20% la facturación en X tiempo. Pues cuando ha llegado ese tiempo, simplemente lo que tenemos que hacer es decir, facturación final menos facturación inicial, cuando habíamos empezado y nos habíamos marcado estos objetivos, dividido facturación inicial. Y ya está, y esto me va a dar un porcentaje y ahí voy a tener el porcentaje de éxito, y es así de simple. Es decir, quiero que os quedéis con que lo que no podemos hacer es coger y decir, una vez que acabemos y hemos hecho todo el trabajo y hemos hecho el trabajo bien, sobre todo teniendo en cuenta que estamos trabajando con Google, que hay updates, etcétera, etcétera, no podemos llegar
y decir, no hemos alcanzado el objetivo, cuando realmente a lo mejor nos hemos quedado a un 2% de alcanzarlo. Es que realmente lo que hemos hecho es llegar a un 95% de los objetivos. Y eso es relevante, al igual que tampoco podemos decir, sí que hemos alcanzado los objetivos y realmente estamos en un 150, los hemos superado en un 50% más. Entonces, esto es importante que lo sepamos, al igual que todo lo que hemos visto. Y al final, esto es otra especie de KPI. Realmente, esto es un KPI, porque estamos midiendo ese porcentaje. Por eso hablábamos de que se representaba en porcentajes. Así que con esto vamos a dar por finalizada esta última parte y ahora vamos a hablar de la parte de herramientas, que va a ser una parte muy breve, porque de aquí es donde vosotros tenéis que empezar a sacar conclusiones, a trabajar y a profundizar, porque esto da, aquí lo he resumido, pero esto da para mucho, da para otro curso. Todo esto va para otro curso, todo esto de las herramientas da para otro curso, etcétera, etcétera. Vamos con esa última parte, herramientas. Bien, pues vamos con esta última parte de herramientas, que como hemos hablado anteriormente, hablábamos de impresiones, sesiones, conversiones, y todo esto sale de estas herramientas. Todas estas métricas nos las dan estas herramientas. Por ejemplo, impresiones nos lo da Search Console, sesiones y conversiones nos lo da Google Analytics. Al final se trata de usar herramientas que nos dan datos con los cuales nosotros medir de alguna forma si nuestra estrategia de SEO o las acciones que nosotros estamos realizando de SEO están funcionando o no están funcionando. ¿Cuáles son las que más se suelen usar y las que yo os recomiendo? Pues Search Console, ¿vale? Las que nosotros más usamos. Google Analytics, con Search Console estamos midiendo lo que ocurre en el buscador, con Google Analytics estamos midiendo lo que ocurre dentro de nuestra página, con Runbox medimos o traqueamos diferentes posiciones de diferentes palabras clave importantes de nuestro negocio, y cuanto más arriba estén esas palabras clave, que nos sirve pues como una especie de termómetro, pues mejor. Digo Runbox porque es la que usamos aquí, pero hay diferentes trackings que nos podrían servir. Y luego también nos apoyamos en diferentes herramientas que nos permiten volcar los datos, nos permiten visualizar los datos, como pueda ser Google Spreadsheet y Google Data Studio. Y luego un pelín más avanzados, volcar todos estos datos a una base de datos en la nube y luego traernos todo esto a un Google Data Studio. Pero esto ya es algo más avanzado. Quedaros con estas tres herramientas, o sobre todo con estas dos herramientas que son indispensables, aunque si estamos trabajando en SEO nos va a venir súper bien un tracking de posiciones para medir, por ejemplo, de cada sección las palabras clave más importantes como termómetro para saber cómo está funcionando. Y luego pues tenemos Google Search Console y Google Analytics. Estas dos son totalmente gratuitas. Luego, como he comentado, podemos hacernos nuestros gráficos en Google Sheets, podemos hacernos nuestros dashboard en Google Data Studio, ya cada uno como quiera. Pero de aquí es de donde vamos a sacar toda nuestra información útil y vamos a ir midiendo de alguna forma ese impacto que están generando nuestras acciones. Y de ahí vamos a sacar toda la información para hacer todo esto que llevamos hablando bastante rato. Por último, para finalizar esta clase, quiero hablar de una frase que a mí me encanta, que siempre digo mucho, y aunque suene a tópico, tiene todo el sentido del mundo, y aquí, si os dais cuenta, lo hemos estado aplicando todo el rato. Desde el ejemplo que os he comentado de la segmentación, de ir a la zona más importante, de ir a la zona con más beneficio, de volcar todos nuestros recursos ahí para intentar alcanzar esos objetivos o marcarnos unos objetivos en una zona concreta. Al final, la frase con la que quiero finalizar y que nos quedemos en la mente, porque es la forma de trabajar de forma correcta, ¿vale? Y por eso he hecho este vídeo, aunque se podría hablar un montón de tiempo de todo esto y podríamos hacer un montón de vídeos para hacer todo esto bien, pero quería hacerlo a modo resumen para que vosotros podáis profundizar. Y la frase es, que me estoy enrollando, que la estrategia de SEO siempre debe ir alineado con los objetivos de negocio. Y es justo todo lo que hemos ido viendo. Todo lo que hemos ido viendo os he intentado concienciar, os he intentado explicar y os he intentado llevar hacia este lado, hacia que la estrategia de SEO siempre debe ir alineada con los objetivos de negocio. Y por eso tenemos que definir unos objetivos. Siempre tenemos que definir unos objetivos. Y por eso todo lo que hemos hablado. Así que quedaros para finalizar con esta frase. La estrategia de SEO siempre debe ir alineada con los objetivos de negocio. Cualquier otra cosa que no tenga que ver con esto no tiene sentido. Visitas por visitas no sirven para nada. Todo tiene que ir con el objetivo, todo lo que hagamos con el objetivo de intentar alcanzar esos objetivos que nos hemos propuesto de negocio. así que nada. Espero que os haya gustado este vídeo, que os haya aportado, y recordar, como siempre, hacer clic aquí para ir al principio y ver todo este curso de SEO para principiantes, y hacer clic aquí para suscribiros y estar atentos o recibir toda la información y nuevos vídeos que van a ir saliendo en este canal.